Hago contacto con Arturo Medina, que es subsecretario de Gobierno en la Ciudad de México. Arturo, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muy buenas tardes, gracias por invitarme, Leonardo, aquí a platicar con ustedes, a sus órdenes. Hay un balance ya de la marcha del día de ayer, don Arturo, ¿cómo salieron? ¿Hay un reporte de daños? ¿Hay establecimientos privados, mercantiles, particulares que se hayan quejado de algún daño? ¿Qué balance han hecho ustedes? Sí, claro. Primero agradecer de nueva cuenta la invitación, comentar, justo como tú lo decías, que la movilización de ayer fue en su mayoría una movilización pacífica, tranquila, de una demanda legítima de las mujeres, ya lo hemos comentado y por eso aprovecho lo que tú dices para reiterar la disposición del gobierno de la ciudad en acompañar estas demandas. A nosotros nos interesa que las mujeres también vivan una vida libre de violencia y bueno, lamentablemente algunas personas el día de ayer en una de las dos movilizaciones que se realizó efectivamente causaron algunos daños a mobiliario urbano, a 7 estaciones de parabuses de la línea 7 del Metrobús y una estación de la línea 3 del mismo servicio de transporte. También tuvimos varios daños a los tapiales que se colocaron a lo largo del Paseo de la Reforma. Don Arturo, le ofrecemos una disculpa, parece que se interrumpió la comunicación con el subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México. Vamos a ver si la podemos recuperar. Ahí está, don Arturo, ¿nos escucha? Bueno. Ahí, adelante, lo escuchamos. Sí, perdón, comentaba que tuvimos algunos daños en 7 parabuses de la línea 7 del Metrobús y en uno de la línea 3 del mismo servicio, en algunos tapiales. De igual forma, grafitearon algunos inmuebles, monumentos con valor histórico. Sin embargo, el día de hoy ya estamos concluyendo los trabajos de recuperación y limpieza, entre otros, del hemiciclo a Juárez, también de inmuebles a lo largo del Paseo de la Reforma, de esculturas que se encuentran ahí. Y bueno, comentar que estos daños fueron menores en comparación con otros y también gracias a la intervención de la Secretaría de Seguridad. Hemos comentado que en esta acción intervinieron casi poco más de 2.500 mujeres policías de la Secretaría de Seguridad, casi 2.000 mujeres de La Paz, que así se llamaron estas funcionarias que acompañaron la movilización, 50 personas de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y otras 50 de los instrumentos de derechos humanos que dependen de la Secretaría de Gobierno y del Gobierno de la Ciudad, como el Programa de Derechos Humanos, la Comisión de Víctimas, la Comisión de Búsqueda y el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Todos ellos, ayer nos abocamos al seguimiento de esta movilización y bueno, el Gobierno se volcó justamente porque nos interesa que se ejerza este derecho a la protesta y a la manifestación y contener en la medida de lo posible cualquier acción de violencia o de agresión. Creemos que la protesta social debe de privilegiar siempre el diálogo y la concertación y en eso vamos a seguir trabajando. Estos son los números que nos deja la movilización de ayer, casi 3.000 mujeres y solamente 50 que mantuvieron una actitud constante de daño en algunas instalaciones públicas. 50 son las que ustedes calculan como las violentas. Aproximadamente 50 que estuvieron de manera constante. Como tú ya mencionas, también la Secretaría de Seguridad Ciudadana recuperó de las manifestantes algunos martillos, herramientas, sí, combustible que se pensaba usar y afortunadamente pues gracias al operativo implementado y a la mediación de organizaciones como Marabunta y la misma Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, pues logramos recuperarlas sin ninguna complicación mayor ni agresión. Sí, lo vimos a Marabunta en acción ayer tratando de evitar. No registramos, yo no sé si ustedes tengan, pero conflictos o enfrentamientos, sí vimos algunas manifestantes en un tono muy desafiante o beligerante. Un reconocimiento, por cierto, hacerle a la policía capitalina, a las mujeres policías que fueron resguardando esta marcha, porque pues no es fácil aguantar la agresión, la ofensa y la presión, y respondieron con enorme equilibrio. Lo vimos, lo constatamos en las imágenes. Le iba yo a preguntar en este sentido, ¿no tienen ustedes registro de ningún enfrentamiento físico entre manifestantes y guardia policíaca?
No, no hubo enfrentamiento como tal. La policía intervino solamente para contener. Hemos señalado que, a diferencia de lo que ocurre en otras partes del mundo, incluso en América Latina, donde hay represión evidente a las movilizaciones, lo que la ciudad hizo el día de ayer fue un ejercicio de diálogo, de paz y sobre todo de contención cuando la conducta de las manifestantes pues era tendiente a agredir algún inmueble, no a la policía. Sin embargo, se reencauzó y pudimos de una manera lo más tranquila posible y en un marco de respeto a los derechos humanos, contenerla y avanzar muy bien. Eso sí se debe reconocer a las compañeras que estuvieron en Mujeres de Paz y también a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como tú bien dices, y también agradecer a nuestros compañeros de la Secretaría de Obras, porque 150 personas ayer, desde la noche, toda la noche y la mañana de hoy, pues se dedicaron a la limpieza de las calles, las banquetas y estos monumentos históricos. Ya lo vimos, don Arturo, porque ya vi imágenes esta mañana del hemiciclo a Juárez y ya, pues buena, porque anoche lo dejaron como psicodélico, completamente sí, afortunadamente pintarrajeado y lleno de colores, y hoy ya lo vi en blanco en su mayor parte. Felicidades. Arturo, buenas tardes, te habla Laura Manso. Laura, buenas tardes. Pregunta, ¿cómo es el protocolo de protección a los monumentos históricos? Porque lo que vimos fue que, cubrieron algunos o varios, muchos también, como comercios, hoteles y demás, pero y los hablando de los elementos que hubo de policía, ¿no? Que dices 2,500 y fueron 3,000 las mujeres que se manifestaron, pero solo 50 las que causaron daños. ¿Cómo ustedes resuelven esto? ¿Cuál es la conclusión para próximas manifestaciones? El número de elementos sí fue alto, sin embargo, la presencia policial siempre se destinó a contener cualquier acto de violencia y no a responder ni a reprimir. Tal vez si la actitud del gobierno fuera la de ir a reprimir, a contener, a presentar, a detener, bastarían pocos elementos. Es mucho más difícil mantener y reencauzar una movilización conservando, que se conserve, que llegue a buen fin, sin que haya un tipo de confrontaciones. Y en este caso, pues fue el ejercicio que se realizó. Por otro lado, en el caso de los tapiales, hicimos una revisión junto con la autoridad del Centro Histórico y otras autoridades del gobierno de la Ciudad de México para ubicar los puntos que de manera recurrente son dañados, ya sean públicos o privados, por las últimas movilizaciones, y se les invitó a que ellos tapiaran. En algunos casos de manera coordinada los tapiamos con ellos. Estoy hablando de algunos hoteles, de glorietas, y también como el Palacio de Bellas Artes, que fue tapiado para evitar que las estatuas o las esculturas o el mármol de ahí fuera dañado, justamente para ello, para contener y para evitar que se generara un daño a inmuebles con valor artístico o histórico. Es eso, ese fue la decisión, y al final ubicamos 37 inmuebles en el proceso y algunas glorietas, y también evidentemente hay más de 100 esculturas, más de 130 esculturas a lo largo del Paseo de la Reforma y de Juárez, que en algunos casos fueron cubiertas y resguardadas. Sí, correcto, lo pudimos constatar. Yo quiero entender este tema del protocolo, Arturo, porque entiendo muy bien el tema de la contención y del diálogo y la libertad de los derechos y la expresión, pero a la gente que violenta, y que lo vimos ayer con toda claridad, que de hecho va con un martillo. Me parece que ir con un martillo a una manifestación no es exactamente un tema de libre expresión. El protocolo no contempla detener a nadie. Nadie es arrestado, aunque en flagrancia esté destruyendo material urbano, dañando una escultura. Sí, bueno, el protocolo tiene que ver con la regulación del uso de la fuerza y la protección de las personas que intervienen en una manifestación. Uh-huh. Eso es lo que regula. Evidentemente que las conductas que pudieran ser una falta o un delito no están contempladas en este protocolo, sino en la normatividad penal. Sin embargo, como se dan en el ejercicio de un
derecho de manifestación, lo que hace este protocolo es dar criterios generales para garantizar la manifestación y, por otro lado, garantizar también la seguridad de quienes participan, porque vemos los números, 2.950 mujeres aproximadamente lo hicieron de manera tranquila y pacífica, con correcto. las demandas organizadas, demandando en diversas formas creativas, fuertes contra el gobierno incluso, pero organizadas y tranquilas. Y hubo un grupo que decidió ir a las acciones y dañar. Evidentemente, y realizamos una tarea de observación desde el inicio para ubicar quienes contaban con estos elementos, y por eso permitió a la policía de la ciudad pues retener estos objetos antes de que se generaran daños que pudieran generar alguna responsabilidad por parte de quienes decidieron llevarlos a una movilización. Recordemos que en ambas movilizaciones hubo madres, hijas, abuelas, por eso, pero Arturo, víctimas. Ajá. Insisto, sí. Ustedes las ven destruyendo algo y no las detienen. El protocolo contempla no detener a nadie aunque esté destruyendo mobiliario urbano, propiedad de la ciudad. Sí, lo que el protocolo nos marca es la conducta que debemos seguir, y si en algún momento hay alguna conducta que implique la comisión de un delito, tenemos que actuar. Sin embargo, en cada caso particular hemos tratado de contener estas conductas para evitar que se cometa alguna que concluya en un delito, y que se evite que se entienda como una represión por parte del gobierno de la ciudad. Hay grupos, hay personas, no hablo en particular de la marcha de ayer, sino en otros contextos que han propiciado conductas para que el gobierno de la ciudad reprima, y entonces pero ese generar un clima distinto. Pues sí, pero ahí la línea es bien delgadita, fíjense, porque es delgada. Pues sí, pero ustedes eso entienden represión, evitar que alguien cometa un delito. Y perdón, pero, o sea, lo vimos en las imágenes con martillos, con picos, con tubos metálicos, rompiendo y destruyendo. Y pues nadie hacía nada. Es más, la guardia policíaca ahí cerquita, solamente, usted lo acaba de decir hace un momento, observaban. Y ustedes creen que detenerla y decirle, oiga, usted no puede romper esto porque es de la ciudad, eso es represión. Perdón, pero pues ahí hay todo un debate al respecto, entonces vale. Sí, claro, pero yo quiero comentar que ayer el actuar de los elementos también fue para resguardar los inmuebles. No, Arturo, no, ningún resguardar. Y todo lo que se dañó, a lo largo del Paseo de la Reforma. A los que dañaron no los alcanzaron a resguardar. Algunos intentaron dañar y la policía intervino para separarlos de la acción que llevaban, como lo vimos ahí en Insurgentes y Reforma, en donde quitaron un tapial e intervinieron. Es decir, la policía actuó para evitar que se generara un daño mayor. En unos. Los grafitis y en otros no. Los grafitis que se colocaron hoy fueron retirados por el personal de la Secretaría de Obras y volvieron a estar en su estado ideal. Pues sí, pero este debate de la represión me parece que es una distorsión, un problema de concepto que tienen ustedes en el gobierno capitalino, porque vimos en las imágenes, y lo transmitió la televisión, lo vio toda la ciudadanía, cómo rompían, pateaban, destruían, arrancaron las láminas en torno al Monumento a Colón, en torno a al hemiciclo. Los tapiales, el de Bellas Artes, la verdad es que la policía reaccionó con enorme eficiencia porque por dentro pues lograron bloquear con escudos que se metieran y pudieran dañar Bellas Artes. Está muy bien, pero entonces es como, ¿qué tanto es tantito? O sea, sí se vale destruir. Como tú dices, el actuar de la policía iba destinado a evitar y a inhibir que se dañaran los inmuebles, y justamente esa fue la instrucción. Pues sí, pero si hay dañados. Estuvimos muy al pendiente de que los daños fueran los menores, incluso donde intentaron, generar algún fuego, pues inmediatamente se apagó, no pudo llegar a generarse ningún daño, y eso también fue gracias a la organización y a prever cualquier tipo de conductas que pudieran realizar en la movilización del día de ayer. Yo creo que el actuar de la policía
fue eficaz porque se garantizó, por un lado, el derecho a la movilización, una movilización que tiene un contexto en todo el mundo, que tiene que ver con en contra de la violencia que se ejerce contra las mujeres, y lo que decimos es que con actos de violencia no se puede demandar el cese de la violencia, por eso hacemos un llamado a que la movilización, cualquiera que sea pacífica y con el menor daño a terceros. Y vamos a insistir desde el gobierno de la ciudad en el diálogo, en extender la mano para trabajar con la ciudadanía, atender las demandas y poder avanzar así, ¿no? Sin violencia por parte de las personas que ejercen su derecho de expresión en el espacio público y sin represión. Ese es lo ideal. Deberíamos de avanzar hacia un estado donde pudiéramos conciliar muy bien estas dos actividades. Pues sí, el tema aquí es que detener a alguien que comete un delito no es represión. Ojalá y ustedes en sus protocolos pues lo tengan ahí. Mañana voy y me paro frente a la Glorieta Colón o al hemiciclo y le doy de martillazos a un león, como vimos anoche en las imágenes. Y pues puedo decir que estoy haciendo ejercicio de mi libre derecho a la libertad de expresión y ustedes no me van a detener. Es decir, la línea es muy delgadita porque como son muchos y van con capuchas y eso, entonces sí se vale. Pero pues no, tiene que ver con el contexto y con las demandas que se plantean, pero justamente digo, lo ideal es que tú no tengas la necesidad de ir a la Glorieta de Colón a usar un martillo. Lo ideal es que nosotros como gobierno Arturo, pero esa necesidad no existe. No hay ninguna necesidad de alguien que vaya a destruir una escultura. ¿Cuál es la necesidad? Esa necesidad es inexistente, no tiene causa. Por eso nosotros planteamos que el derecho a la manifestación tiene que ejercerse con libertad. Correcto, Ni justificamos cualquier acto violento, hacemos un llamado y por eso el actuar de la Policía de la Ciudad de México justamente y la presencia en este número de elementos fue para inhibir y encauzar de manera adecuada la movilización. Arturo, felicidades. Es una demanda legítima. Todo salió muy bien. Sí, pero la demanda no tiene que ver con el delito y ustedes están confundidos en eso. La demanda es legítima y válida. La manifestación salió excelente, la expresión fue fantástica. A los que cometen delitos ustedes los dejan pasar. Y eso creo... Bueno, pues seguiremos trabajando para que cada vez las expresiones públicas pues, sean más acorde a la ciudadanía y que la afectación a terceros sea la menor posible. Pues sí. En eso nos vamos a empeñar y vamos a estar trabajando también de la mano de los medios de comunicación. Ayer tuvimos un gran apoyo por parte de ellos y estuvimos muy al pendiente de que no hubiese alguna afectación a los comunicadores que pudieran desarrollar su actividad. Para eso nos acompañó también el mecanismo de protección a periodistas. Creo que no golpearon a nadie. Algunas cámaras les pusieron spray, pero la verdad es lo de menos. En fin, felicidades, salió muy bien, estuvo excelente. Los excesos, pues no llegaron a tanto. Hoy desmancharon los monumentos, está muy bien, pero creo que esa línea sigue siendo frágil y delgada. Te agradezco mucho esta entrevista, Arturo Medina. Muy buenas tardes. Al contrario, muy buenas tardes y gracias por la oportunidad de compartir con ustedes.